Te invitamos a escuchar nuestro próximo programa. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ahora, en Radio Oliva. Llena hoy mi vida, Señor. El Ministerio A Dios sea la gloria presenta su programa. Se oye, ven a este lugar. Nuevo comienzo. Ven a este lugar. Nuevo comienzo. Ven a este lugar. Nuevo comienzo. En la dirección, los pastores Raúl Niño y Marisa Pires. Nuevo comienzo. Un programa que te anima. Un programa que te alienta a volver a comenzar. Ministerio A Dios sea la gloria. Presentando su programa. Nuevo comienzo. Con ustedes. Ya quedan sus conductores. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga ricamente. Una vez más estamos compartiendo este maravilloso momento que Dios nos da. Esto es Nuevo Comienzo, los saludo al pastor Raúl Niño. Y bueno, una vez más estamos para compartir las reflexiones de la palabra de Dios y darle gracias a Dios porque estamos viendo que el Señor sigue haciendo cosas lindas, nuevas cada día. Darle gracias porque el día lunes tuvimos también un momento de consejería, como lo estamos haciendo ahora los días lunes, ahí en el Nudo 6. Y bueno, hemos podido compartir la palabra de Dios junto con los hermanos en aquel lugar. Una bendición muy grande a cada uno de ellos, en especial las hermanas que están trabajando en esta tarde. Que Dios les esté bendiciendo allí, están vendiendo las rosquitas y bueno, que Dios les bendiga y que haga como ese prosperar en lo que están haciendo. Bendiga a cada una de ellas, a mi esposa, a Dayana, Marcela, Dios esté bendiciendo. Hoy justamente se quejaron porque no le nombrábamos, pero sabe que está en nuestro corazón y bueno, la bendecimos a este lugar y bendecimos a todos los hermanos, toda la audiencia que nos siguen y bueno, ya que estás ahí atento, preparada para apuntar, para anotar algunos versículos que te vamos a ir dando y sobre todo escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que esto, como decimos, dice el programa, ¿no? El nombre, el nuevo comienzo, es darle un vuelco a todo lo que has atravesado durante un tiempo, bueno, y comenzar de nuevo. Siempre hay una oportunidad para volver a comenzar. Dios te bendiga, Juan, en esta tarde y un gusto que esté nuevamente para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga, pastor, grandemente. Dios bendiga a todos los oyentes en esta tarde que están escuchando a través de este programa radial. Y esté atento en esta tarde que Dios tiene algo nuevo para nosotros. Día a día Dios tiene algo nuevo. Un renuevo, un cambio, una palabra nueva. Bueno, también mando saludos a mi esposa Marcela, a Fabián, su esposa Dayana, la sierva Marisa, y todos aquellos que están escuchando en esta tarde, Estela, Oscar, Marquito, mi amigo, hermano amado, y bueno, también a Fernando, que seguro que lo está escuchando. Fernando, un saludo para vos. Por ahí a ver si no te nombramos, pero siempre estás con nosotros, así que bueno, esta tarde, hermano, esté atento a lo que Dios tiene en esta tarde para nosotros. Así que le doy gracias a Dios una vez más por esta oportunidad, por este privilegio, por poder estar, hermano Omer, un día más en este lugar y de acá poder transmitirle a ustedes lo que Dios tiene y para cada uno de ustedes, hermano Omer, también para mí, porque todos los días es un aprendizaje nuevo en las cosas de Dios. Amén. Así que quiero. Amén. Dios te bendiga, Fernando, y como es un gusto de que sea uno de los oyentes que está siempre permaneciendo, bueno, y cada vez que voy para casa, a veces
no alcanzo todavía a mandar los programas y él me manda un mensaje, mandame el video. Bueno, así que Dios te bendiga mucho. Y bueno, ahí sabemos que estamos atravesando por un momento difícil, no solamente nosotros, sino toda la Argentina. Amén. Con este problema de la subida del dólar, la inflación, y bueno, muchos atravesamos por momentos difíciles de crisis, necesidades. Bueno, el presupuesto no alcanza, no da, y los salarios son bajos, pero hay una palabra que dice Jehová mi pastor y nada nos faltará. Amén. Él es quien provee a los hijos, aquellos que en él creen. Y bueno, siempre recuerdo el momento difícil que vivió en una oportunidad uno de los patriarcas, Isaac, hijo de Abraham. Dice que él estaba en Gerar, en aquella tierra donde de repente también comenzó la escasez, la necesidad, el hambre. Y bueno, la tendencia de cada persona de aquella población, de aquel lugar, era emigrar, irse del lugar. Como quien dice, bueno, acá no se puede hacer nada, la tierra seca, no se puede sembrar, la tierra se partía del calor que hacía, no llovía. Y bueno, todos comenzaron a emigrar, cargaban todas sus pertenencias, como quien dice, armaban su mochila y rajaban hacia Egipto, yendo para allá para buscar una mejor posición y bueno, a ver si la suerte le ayudaba y poder superar la crisis, como lógicamente hoy en día la gente también está en esa postura. Pero como dice la palabra, aquellos que aman a Dios no tienen falta de ningún bien, Dios le provee en todo. Fíjate que Isaac dice que estaba allá en Gerar y de repente cuando él comenzó a notar que todo emigraba y se iba, estaba quedando medio solitario allá en Gerar, dice que él también comenzó a armar sus cosas, a preparar, levantar el campamento y también se iba a ir para Egipto. Y una voz le habló, allí el Señor le habló, le dijo: Isaac, no te vayas a Egipto, quédate acá en Gerar y sembrá aquí. Es difícil a veces aceptar esa directiva cuando vemos una tierra que nos produce, que está seca, árida, que se cuarteaba por el calor y la sequía que había. Después, acompañando a eso, la hambruna que había en aquel lugar. Sin embargo, Dios le dio una orden y le dijo: quédate y sembrá acá en Gerar. Isaac, ¿qué hizo? Se quedó en el lugar, obedeciendo a Dios. Y bueno, y allí como hicieron los discípulos, ellos pescaron toda la noche, eran pescadores ya de profesión, y cuando vieron que amanecía y no pescaron nada, volvieron como derrotados. Pero cuando Jesús le dice, remen hacia el mar, vayan, boguen más adentro, dice, y arrojen su red hacia la derecha, Pedro le dijo: toda la noche tratamos de pescar y no pudimos pescar nada, más en tu palabra, obedeciendo a tu palabra, vamos a tirar la red a la derecha. Y al tirar la red, obedeciendo la palabra de Dios, inmediatamente dice que sacaron gran cantidad de peces. Isaac, estando allá en Gerar, también Dios le dijo: quédate y sembrar. Todos se fueron y él se quedó. Allí cavó unos pozos, bueno, se preparó, sembró en aquel lugar las pocas semillas que le quedaban, porque la semilla era un tesoro. Así que tenía que tener el lugar adecuado y el momento adecuado para sembrarlo, porque de eso dependía también la alimentación de su gente. Y bueno, y poder así tener la posibilidad de seguir sembrando y tener más semillas. Así que lo poco que tenía que jugar su suerte ahí. Pero acá no era solamente un juego de azar, sino que acá era obedecer a la palabra de Dios, el mandato de Dios. Dios le dijo que se quede ahí. Así que Isaac se quedó y sembró, obediente a la palabra de Dios. Al principio a lo mejor habría sido duro, al no ver los resultados, no ver que producía su trabajo y la tierra seca, como todo, crea un poco de desánimo. Pero fue perseverante y obedeció y se quedó. Dice la Biblia que por obedecer a Dios al año, que
Él hizo toda esta siembra. Cuando fue a recoger los frutos, a cosechar, dice que cosechó al 100 por 1. Mire, qué bendición tremenda. En poco tiempo dice que este varón que estaba sufriendo la escasez, la hambruna y bueno, que estaba a punto ya de ir a Egipto, que simboliza el mundo, abandonar todo, como le pasa a algunos cristianos. Cuando la cosa va mal, algunos ya no quieren ir más a la iglesia, quieren dejar todo. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció y se quedó, obediente a Dios, permaneció. Y al poco tiempo, después de aquella gran cosecha, dice que al poquito tiempo se convirtió en un hombre rico y poderoso, solamente obedeciendo la palabra de Dios, como dice en el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 32, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy queremos compartir junto con el hermano Juan lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la sabiduría que Dios dio al hombre y cómo Dios bendice cuando permanecemos en los parámetros que Él nos ha marcado. Recuerde, Isaac fue bendecido por permanecer firme en la voluntad de Dios, obedeciendo al mandato de Dios. Y para que Dios pueda bendecir tu vida de la misma manera, permanecer firme. Vamos a leer una palabra. El hermano trajo preparado un versículo para compartir. Gloria a Dios, pastor, como dice usted, palabra siempre nos da la sabiduría, ¿no?, de permanecer firme en la lucha y en las pruebas. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 7, versículo 24. San Mateo 7, 24 dice los 2 cimientos. Dice la palabra del Señor esta tarde, hermano. En cualquiera, pues, que me oye estas palabras y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿no? Lo que amén, dice hermano. La palabra permanecer en el hombre prudente, que permanece en la voluntad de Dios. ¿A qué le compararé? Dice el hombre prudente que permanece en la palabra. Él dijo, el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Recordémonos lo que dijo Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y ni el Hades ni el infierno va a prevalecer contra ella. La roca es Cristo. Amén. Si así permanecemos y obedecemos y lo hacemos en la voluntad de Dios, allí tenemos la bendición de Dios, porque Dios es el que nos va a llevar al éxito. Cuando hablamos de estas cosas, muchas veces no las interpretamos y no nos damos cuenta de que Dios le dio una gran capacidad de inteligencia al hombre, que el hombre se convierte torpe cuando sale de los parámetros de Dios, permaneciendo sobre la roca que es Cristo, o permaneciendo bajo los parámetros que Dios nos indicó. Allí tenemos la sabiduría. Lógicamente, el que edifica sobre la arena es aquel que edifica sobre su propio razonamiento, sus propias ideas, su forma de querer abarcar, avanzar, y no en lo que Dios nos indica en la palabra. Por ejemplo, bajo su razón, Isaac, ¿qué quiso hacer? Quiso huir de Egipto. Si miramos con nuestros ojos carnales, la tierra, a lo mejor de Egipto, era una tierra de mejor posición, deseable, donde se podía negociar, pero también estaba el peligro de perder todo, como lo perdió Lot. Y sin embargo, él obedeció y permaneció ahí en la voluntad de Dios. El hombre natural, como vemos, cuando el hombre todavía no tiene la dirección del Espíritu, actúa de la misma forma. Fíjate que muchos
muchas personas a veces no ven con sus ojos espirituales y no importa de qué forma o de qué manera puede obtener o llegar a obtener alguna ganancia para sí. Lo importante es tratar de acumular. Y bueno, van bajo sus sentimientos, su razón, y no bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo la dirección que Dios nos da. Y esto hace que luego venga el fracaso. Tenemos referencia, por ejemplo, la lógica de Dios. A veces parece que cuando Dios habla, parece que no tiene sentido. Por ejemplo, en una oportunidad Jesús le preguntó a los discípulos, ¿es lícito que está bien que le cobren los impuestos a los hijos o a los extraños? Que ellos dijeron, es para los extraños, los hijos quedan exentos de esto. Sin embargo, le dijo Jesús, para no serle tropiezo, para no ser gravoso a esto, le dijo a Pedro, andate Pedro, tira tu red y el primer pescado que sacas, abrilo y adentro vas a encontrar una moneda, 2 monedas. Dice, bueno, vení con esa y pagá los tuyos y pagá el mío también. Imagínense la estrategia que Dios le da. Viste que va contra toda lógica. Sin embargo, Dios nos enseña a que seamos obedientes a su palabra. Así que Pedro le obedeció. Yo me imagino que para Pedro no fue tan complicado obedecerle, porque si en una oportunidad él estuvo pescando y no pescó nada y era experto ahí en el mar, y tiró su red, sacó gran cantidad de peces obedeciendo a Jesús, ahora no le hubiera costado mucho obedecerle al Señor sobre este tema, sino que fue y tiró su línea de pescar, sacó el pescado, cuando lo abrió encontró así el dinero que el Señor le había dicho y vino y pagó los impuestos como correspondía. Pero a otras personas que no tienen esta dirección o que no hayan tenido un encuentro personal con Cristo, pasa que cuando el pastor o los hermanos a veces nos aconseja permanecer firme, la Biblia dice, Jehová el pastor, nada nos faltará, Él nos va a proveer, no te metas en esos negocios turbios, sucios, malos, no trate de forzar algo que Dios no te está haciendo, sino permanecer que Dios te va a proveer. Muchas veces decimos, esta lógica no va. ¿Por qué? Porque uno está sintiendo el peso de la circunstancia que está viviendo. ¿Cómo lo sentían los discípulos? Pero al ver que el Señor hacía estas cosas, bueno, ellos obedecían. Pedro obedeció, tiró la red, sacó el primer pez y al abrirlo encontró la moneda que el Señor le había dicho, con ella pagó y le sobró todavía. Así que a veces la bendición de Dios va muchas veces en contra de toda lógica o la razón humana. Lamentablemente el hombre comete el error de salirse de los parámetros de Dios. ¿Vos sabías que Dios al hombre, tanto al hombre como a la mujer, le dio sabiduría, le dio inteligencia? Amén. Pero esa inteligencia es usada con sabiduría cuando la persona, el hombre o la mujer, permanece bajo los parámetros que Dios le indicó. Por ejemplo, a la mujer le dijo, voy a hacerle una ayuda idónea al hombre, le dijo, para que esté al lado de la compañera. Pues fíjate que la primera mujer, ¿cómo fue la caída de ella? Y la caída de Eva fue por la desobediencia. La desobediencia, pero ¿cómo fue que ella se convirtió en torpe? Y porque pienso que salió de la cobertura de Dios y quiso usar la sabiduría humana que ella tenía. Y ahí fue el error de ella. ¿A dónde Dios lo puso a ella? En el huerto, en el Edén. ¿Pero al lado de quién? Al lado del varón, de su esposo. Y cuando la tentó... Cuando la tentó estaba sola ella en ese momento. Eso es un punto para tener en cuenta. Al estar sola, donde vienen las tentaciones, vienen las cosas que uno no tiene que hacer, pero a veces la tentación, como decía usted, el problema lo ve uno más grande, y ella no tenía problema, si bien tenía todo, pero quizá lo llevó a la curiosidad. Esto me hace como reflexionar sobre el punto también cuando el cristiano se hace independiente, no depende
de nadie, ni de Dios. Ni de Dios. ¿Entendés? Cuando es independiente, no depende del Señor, depende de su propia razón. Por ejemplo, Dios cuando creó a la mujer, le dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. La palabra idónea es una persona adecuada, una persona que rinda las condiciones como para ejercer la tarea al lado del hombre, no separado del hombre, no en forma independiente, sino para que estén juntos, para que juntos ejerzan el ministerio, la tarea, el trabajo. Así que cuando nosotros notamos esto, estaban los dos juntos. Amén. Cuando cae ella, cuando ella comenzó a deambular solita, y entonces ahí, ¿qué pasó con la sabiduría? Porque está comprobado científicamente también que la mujer es más inteligente que el hombre. Así es sincero. Pero, con un paso adelante. Pero ¿qué pasó acá con la inteligencia de la mujer? Si ve que en ese momento, si Abraham fue nulo, no pensó, no razonó, simplemente obedeció. Por salirse de la cobertura de Dios, por supuesto. Y justo no estaba el marido en ese momento, y bueno, dijo. Bajo la sombra del Omnipotente, ahí estaremos seguros. Moraré. Ahí está, morando bajo la cobertura de Dios, tenemos la seguridad y la sabiduría. La certeza de que va a estar todo bien. Pero cuando salimos de ahí viene la caída, el desastre. Y bueno, la mujer salió, y ahí fue donde cayó. El hombre prudente también, mientras permanezca bajo la cobertura de Dios, estar bien. El hombre es inteligente. ¿Por qué? Porque todo lo que va edificando, lo va edificando sobre los fundamentos básicos que el Señor nos dejó en su palabra. Y al no salirse de allí, hay algo que Dios no puede hacer, es torcer su palabra. Amén. Si el Señor nos habla, en el libro de San Juan, en el capítulo 15, creo que está el 15:7, donde dice, si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quiera y os será hecho. O sea, que bajo la permanencia en la voluntad de Dios, ahí el Señor no puede torcer su palabra. Es decir, si nosotros permanecemos firmes en la voluntad de Dios, se cumpliría. Entonces Dios cumple también sus promesas. Por eso dice, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Ahora, porque muchos cristianos creen que pueden manipular a Dios. Hay muchos que les quieren comprar a Dios. Con sus caprichos, con sus ideas, con su metodología, con sus ideas, con sus planes, o muchos aprovechando las circunstancias del momento también para hacerle pactar a la iglesia, que la iglesia ponga cierta cantidad de dinero para que Dios le bendiga, que la iglesia ponga cierta cantidad de dinero para que Dios lo salve, para que lo sane. Todo esto estamos viendo en nuestros alrededores, y sin embargo, la palabra de Dios nos enseña eso. Entonces, son todo enseñanza que el enemigo ha introducido, el diablo ha metido y se ha infiltrado en las iglesias, tal y como aquellos que enseñan a hacer pactos anuales al comienzo del año, otros pactos por diferentes tipos de necesidades que a lo mejor en el momento hay allí. Aprovechan las circunstancias. Miren, permanecer en los parámetros, en la palabra de Dios, y Dios, cuando ores a Él va a decir, sí, Él está permaneciendo en mi palabra, y yo dije que si ellos permanecen en mi palabra, yo le voy a conceder las peticiones de su corazón. Así que si ellos están permaneciendo, yo tengo que bendecirlo. Dios no puede torcer su palabra. Amén, así es. Dios no es como los hombres. A lo mejor nosotros como hombres, ¿no? Antes, ¿no? Porque ahora yo no lo haría porque ya conozco al Señor, pero antes como hombre decíamos una cosa y decíamos otra, y esa era una realidad. Amén. ¿No te ha pasado, hombre, como ella, el hombre de dos palabras que habla en doble sentido? No, Dios habla en un solo sentido y habla bien y nos enseña. Así que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Entonces vienen los ríos, vienen los vientos, dan con ímpetu contra aquella casa, pero esa no cae porque está fundada
en los cimientos que es Cristo, la roca, ahí tiene fundada su casa. Pero el que funda su casa o que edifica sobre su propia idea, su propio pensamiento, su propia razón, de seguro que tarde o temprano va a terminar en desastre. Por eso vemos en nuestra sociedad que, a pesar de que haya muchas instituciones muy bien intencionadas, por supuesto, sin embargo, siempre se genera un conflicto, algo que traba, algo que frena, algo que no da lo positivo que debería dar. Pero aquel que permanece en Cristo, aunque pase por diferentes circunstancias, sin embargo, tiene la bendición de Dios. Vamos a escuchar un temita musical y luego vamos a ver un ejemplo bíblico, cómo el hombre se convierte en torpe por salir de los parámetros de Dios, y cómo viene la caída de este hombre llamado Aitófel. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, tú eres mi protector, gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría. Estás escuchando Radio Oliva. Señor, Dios le bendiga, estamos de nuevo. Bueno, decíamos que vamos a ver acerca de un varón llamado Aitófel. ¿Sabe quién era Aitófel? Aitófel era el consejero real del rey David, y tenía una particularidad que era bastante profunda. Si lo vamos a examinar, tenemos un llamadito del hermano Fernando. Bueno, vamos ya en breve. Dios te bendiga, Fernando.
Todo bien, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, estamos en la radio. ¿Vos querías decirle algo a la gente, a la audiencia? Bueno, saludalo. ¿Eh? No, estamos en el aire. Sí, habla fuerte que te escuchen. Están escuchando, estoy acá hablando por teléfono con el pastor Pino, hacerlo saber que dice que quería hablar. Yo me enseñé a leer hace como 7 años, aprendí a leer. Saludos a la pastora, a la estrella, chato. A todos, para todo el Señor. Bueno, Fernando, Dios te bendiga. Ya no estamos viendo, ¿eh? Muchas bendiciones. Sí, estamos pronto, voy a ir para allá a la radio, así la gente lo escucha bien todo. Bueno, te estamos esperando entonces. Dios te bendiga. Sí, voy a ir, saludos a todos. Bueno, saludos por la voz también. La palabra que está dando. Bueno, bendiciones. Un saludo muy grande para Fernando. Dios le bendiga, hermano. Un hermanito que siempre nos sigue a través de las redes sociales, escuchando el programa. Y bueno, hoy nos llamó, quería saludarlo. No sé si él se alcanzó a escuchar algo, pero bueno, esperamos que un día venga también con nosotros y él pueda expresarse un poquito más en algo muy especial, pero Dios hizo cosas muy lindas en él. Habla un poco bajito nomás. Así que, bueno, hermano, continuamos, una bendición muy grande. Y bueno, hablábamos sobre Aitofel y hablamos de que tenía una particularidad que no había en otro. Su palabra era muy poderosa. Yo quiero que el hermano va a leer un versículo bíblico para que nosotros veamos el grado de autoridad que tenía su palabra. Amén. Vamos a 2 Samuel, capítulo 16 y versículo 23. Samuel 16, 23. Dice la palabra del Señor así. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Anota el detalle ese, que todos los consejos que daba este varón llamado Aitofel, era el consejero del rey David. Amén. Era como si consultase en la palabra de Dios. Me da la postura, la posición espiritual que tenía aquel varón, que David lo consultaba y era como que si Dios mismo lo estuviese hablando. Era por la capacidad intelectual, la sabiduría que tenía, la gracia que había en él. ¿Por qué? Porque Dios lo había elegido con un propósito, para que sea el consejero del rey David, para que esté al lado de David. ¿Vieron cómo hablamos anteriormente? Que hablábamos que Dios creó a la mujer y la puso al lado del hombre. La mujer perdió su posición cuando salió del lado del hombre, entonces se convirtió en torpe y ahí fue fácil caer en la mano del enemigo, donde fue tentada y cayó en el pecado. Por eso, hermanos, tenemos que permanecer firmes bajo los parámetros que Dios nos indicó, permanecer allí en la palabra de Dios, porque si salimos de allí nos convertimos en torpe y somos presa fácil, como fue Eva en la mano de Satanás. El hombre de la misma manera, mientras edifica su casa bajo los parámetros que Dios nos dejó, que es su palabra, de seguro que van a venir los ríos, van a soplar los vientos, van a dar fuertes tormentas sobre la vida del cristiano, pero el cristiano va a permanecer firme. El cristiano es como la palmera. La palmera tiene también una particularidad. Sus raíces no crecen hacia arriba, cuando nacen van hacia abajo. Forman una especie de tirabuzón donde van buscando en la arena. Vos viste que en las películas, o a lo mejor aquellos que tuvieron la oportunidad de viajar y ver, las palmeras generalmente están en la orilla, en la playa, en
donde hay arena, y en una oportunidad me preguntaba y decía, ¿cómo es posible que esa palmera se doble su copa, toque el piso de un lado a otro y no se arrancaba? Mientras que árboles grandes caían. Digo, ¿qué es lo que pasa con eso? Porque está sobre la arena, decía yo, pero no sabía que la palmera crece hacia abajo antes de crecer hacia arriba. ¿Dónde busca los fundamentos? Ella forma en sus raíces como una especie de tirabuzón que va metiéndose a las profundidades, y de los costados de ese tirabuzón comienzan a salir raíces que van buscando roca que encuentran en las profundidades, y allí se agarran. Luego, una vez que está bien agarrada, comienza a dar los primeros brotes hacia arriba. O sea que su raíz está bien afirmada en la roca. Por eso hay aquel corito que dice, y también en la palabra, ¿no? El justo florecerá como la palmera. ¿Por qué? Porque busca las profundidades. Y esto es el hombre prudente edificando sobre la roca que es Cristo. Ahitofel tenía la sabiduría, la espiritualidad, la capacidad, los consejos, la sabiduría, la inteligencia para poder dar sabios consejos al rey David en su reinado. Y estaba del lado de él. Pero ¿qué pasó? Un día Absalón se levantó en contra, su propio hijo de David, y formó su ejército y comenzó a perseguir a su padre. Cuando Absalón comienza a perseguir a David, el ejército que había formado era un ejército numeroso que superaba a David. Entonces David tuvo que huir, salió huyendo del lugar. Ahitofel, cuando vio que las cosas estaban mal, perdió su espiritualidad, como le pasa a muchos cristianos, como a lo mejor te está pasando a ti, que querés bajonearte, querés dejar todo, empieza a perder su espiritualidad, deja de orar, deja de buscar la presencia de Dios, le pasa lo que le pasó a Eva, comienza a salirse de la cobertura de Dios y tomar su propio rumbo. ¿Y qué hizo Ahitofel? Un hombre que tenía palabra de Dios en su boca, buscó bajo su propia razón, sus propios impulsos, decir, bueno, con David no va más, ya está perdido, abandonó, dejó. No fue la misma postura que tuvo Isaac de permanecer firme, sino que cambió de bando, se alió ahora con Absalón, y se fue donde estaba Absalón y se unió a él, y se convirtió en el consejero de Absalón. Y saben, dice la Biblia que los consejos que Ahitofel le daba a David era lo mismo que le daba a Absalón. O sea, no estaba dando consejos malos, daba buenos consejos. Y así comenzó a perseguir Ahitofel a David, y este varón llamado Ahitofel se unió a él. Ahora, ¿qué pasa? Hablábamos de salir de la cobertura de Dios, donde uno se convierte en torpe. ¿Qué hizo Ahitofel? Este varón renombrado acá en la Biblia se alió con Absalón, y Absalón seguía persiguiendo a David, pero había un varón llamado, otro consejero, diríamos el segundo consejero que tuvo David, llamado Usai, vino y le comentó a David y le dijo, mira David, Absalón se levantó en contra, está viniendo contra vos, y quiero darte la noticia de que tu consejero real, Ahitofel, están entre los que conspiran contra vos, junto con Absalón. Mirá lo que dijo, hermano, tenga cuidado cuando se levanta contra aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que son llamados por Dios con un propósito. No estoy hablando de que usted no sea... usted tiene que ser inteligente, usted tiene que verificar a través de la palabra, de que no caer en el engaño, porque también esto usa el enemigo para atrapar a muchos, diciendo no toques el ungido de Jehová. Y no todos son ungidos de Jehová. Algunos son solamente infiltrados, mentirosos que engañan a la gente. Sin embargo, David sí fue el elegido por Dios,
Y cuando le dieron aviso a David, Aitofel está entre los que conspiran contra, con Absalón, contra el rey. Entonces David hizo una oración, una pequeña oración, breve oración, cortita pero efectiva, y bueno, creyendo en Dios, y dijo así: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Desde ese día que David pronuncia aquella palabra, como siervo de Dios, sucede algo. Los consejos de Aitofel ya ahora no tenían la esencia que tenía antes, no tenía la gracia que tenía antes para transmitir un consejo, que hasta creaba duda también en el salón. Se creaba duda, antes no dudaban, antes cuando él decía algo todos obedecían porque sabía que había un consejo sano, ahora preguntaban. Y bueno, cuando David se entera de esto y hace esta oración, le encomienda a Usaí, le dice: mira, Usaí, vos que sos un siervo fiel, un consejero fiel, quiero que te unas al grupo de Salón. Usaí no quería, y él le dijo: no, yo quiero que vayas, porque vos sos la herramienta que Dios está usando para entorpecer los consejos de Aitofel. Así que Usaí se fue y se hizo el amigo, llegó a donde estaba Salón y se acercó a él. Bueno, le dijo a Salón que él estaba siguiéndolo porque él sabía que Dios estaba con Absalón. Le mintió. Le hizo creer a Absalón de que él era uno de ellos. Dice así: aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? Hablando acerca de David. ¿Por qué no fuiste con tu amigo?, le dice. Y Usaí respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Miren lo que dijo. En cierta forma no fue una mentira, porque dijo que él se iba a quedar con él, que estaba con Dios. Y en realidad se estaba quedando con David, nada más que con estas palabras engañó a Absalón para meterse en las filas del ejército de Absalón con el propósito de entorpecer los consejos que daba Aitofel, los proyectos que tenía Absalón. Así que de esta manera los consejos de Absalón perdieron la esencia, perdieron la credibilidad. Absalón se fue desmoralizando y de repente, en un momento, bueno, le dice a Absalón, le pregunta a Absalón sobre un consejo que había dado Aitofel, diciendo: Aitofel me aconseja que ataque con todo a David, que está cansado, que no lo dejemos respirar, que lleguemos en el lugar donde está y así lo matemos a todos. Y Usaí le responde, le dice: este consejo que te dio Aitofel ahora no es bueno, porque vos conocés a tu padre, a David, y sabés que David es un hombre de guerra, un hombre que nunca permanece en el mismo lugar. Como ya está acostumbrado a ser perseguido por Saúl, él no permanecía nunca en el mismo lugar. Y esto alertó a Absalón y dijo: sí, es verdad. Cada vez que Saúl lo buscaba, nunca lo encontraba, porque nunca estaba en el mismo lugar. Siempre cambiaba de lugar. Cuando David y Saúl se enteraba que David estaba en algún lugar y llegaba allí, ya él ya no estaba más. Así que, ¿qué hizo aquel hombre llamado Aitofel? Se sintió frustrado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, ¿no? Porque muchas veces el hombre no se da cuenta, sale de los parámetros de Dios y no se da cuenta que Dios ya se había apartado de él. Ese es el versículo más triste que está en la Biblia. Hay una parte, un pasaje donde nosotros notamos que en 3 oportunidades Dalila trató de que Sansón le revele el secreto de dónde estaba su fuerza. Y en 3 oportunidades él engañó. Bueno, y cada vez que
el enemigo venía, y venían los filisteos, ella decía, los filisteos contra ti, y él se levantaba y rompía la soga, con lo que le ataban, y peleaba contra ellos. Y así una y otra vez, sabiendo que Dios estaba con él. Pero cuando él revela su secreto, sale de los parámetros de Dios, desobedece a Dios, y le cortan el pelo, él no se dio cuenta. Él pensó que Dios todavía estaba con él. Y cuando le dijeron, los filisteos contra ti, se levanta y su fuerza ya no la tenía. Es como aquel predicador que en algún momento Dios lo usó con tanta gracia, con tanta unción, con tanto poder, y como decir, cada vez que predicaba, bueno, la gracia de Dios se expandía sobre todo el pueblo. Hoy encontramos muchos predicadores que solamente dan mucho grito, porque no se dieron cuenta todavía que Dios no está con ellos. ¿Por qué? Porque han salido de los parámetros de Dios. Aitofel se sintió frustrado. ¿Frustrado por qué? Porque ya los consejos de él no tenían la misma repercusión que tuvo al principio, donde él daba un consejo y todos obedecían, y allí estaba la bendición de Dios. Así pasa con muchos cristianos hoy en día. No se dan cuenta de que Dios se apartó. ¿Por qué? Porque no porque Dios se haya apartado solamente, sino porque uno salió de los parámetros de Dios. ¿Cómo está edificando tu casa vos? ¿Cómo estás edificando? ¿Estás sobre la arena o estás sobre la roca? Miren lo que sucede. Aitofel dice, cuando él vio que fue frustrado, Absalón va a la guerra, pelea contra David, lo matan a Absalón, el pueblo, el ejército de Absalón queda tirado en el campo de batalla. Aitofel, cuando ve todo esto, lo primero que hace, vuelve a su casa. Llega donde está su familia, ordena todas las cosas como tiene que ordenar. ¿Y cuál fue el fin de este hombre? Se fue y se ahorcó. Se quitó la vida. Un hombre que tenía todo el conocimiento, toda la gracia de Dios, y que su palabra tenía el peso tan tremendo como si fuera la palabra de Dios. Por eso, mis consejos, hermano, no salga de los parámetros de Dios. Si Dios un día te llamó, que nada te aparte, no venda tu dignidad por dinero, no venda tu dignidad por nada. Cuando Dios habla en el libro de Zacarías y dice, el ángel, quítenle estas vestiduras viles y póngale, vístanlo de gala, ropa nueva. Está simbolizando el perdón, la limpieza, una nueva vestidura, quiere decir que Dios te ha perdonado de todos los pecados. Y luego dice, pónganle una mitra nueva sobre su cabeza. Este es un grado de dignidad en la cual la mitra tiene una escritura en la frente, es el minefet, le dicen en el hebreo, que tiene una vincha de oro que va sobre ese turbante, y en la cual dice santidad de Jehová. Eso es personal para cada uno de los sacerdotes, y no se presta, no se vende, no se regala. Cuanto más uso tenga, tiene más valor afectivo, se convierte en algo de mucho más valor, y eso no se vende. Eso está representando la dignidad de un siervo de Dios. Aitofel vendió su dignidad, porque vio que David había perdido, en ese momento, aparentemente, había perdido ya su posición, su lugar, ya no iba a ser el mismo. Él vio el otro ejército, que era mucho más poderoso, más numeroso, más poderoso, y dijo, bueno, me voy para el otro bando. Con su conveniencia. ¿No te has acordado de esto, muchos hermanos? Cuando de repente, yo escuchaba a un pastor una vez decía, tenemos los hermanos golondrina, porque cuando está el veranito acá, todos están acá, llega el invierno y todos se van para otro lugar, todo a otro continente. Se van a otro continente donde es verano. Por ejemplo, acá estamos ya entrando en el otoño, y bueno, y
y de ahí viene el frío, así que las golondrinas comienzan a volar para otro lugar. Y así pasa en la iglesia. Cuando en la iglesia está todo lindo, todos son ungidos, todos hablan en lengua, todos profetizan, todos saltan, todos danzan, todos están allí con su mano levantada, pero cuando llega el momento de que tengan que poner mano a la obra, al servicio, salir hacia afuera, predicar la palabra, anunciar el evangelio, confrontar al mundo y bueno, y anunciar, llevar el mensaje de la palabra de Dios, y cuando tenés que hacer esta tarea, muchos comienzan a desalentarse, a desanimarse, y algunos ya comienzan a criticar, a murmurar y a decir esto no es de Dios, yo me voy a la otra iglesia, y comienzan a arrastrar gente detrás de él. Hermano, hay muchos Aitófeles hoy en día que han tenido una buena posición, pero han dejado su lugar para irse tras Absalón. Absalón está simbolizando la rebelión, el rebelde que se levantó contra su padre, y es fácil de detectarlo. Dice en el libro de Daniel, en el capítulo 11, si mal no recuerdo, y versículo 24, a ver si lo encuentro, igual recuerdo el versículo, dice la palabra de esta manera. Daniel 11:24. Sí, creo que es el 11:24. Estando la provincia en paz y en abundancia. No. Ese no es. Bueno, yo sí recuerdo el versículo. Dice la palabra: con lisonja seducirás a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Escuche esto: con lisonja, o sea, sobándote la espalda. ¿Cuántas veces llegas y te encontrás, hermano, lo extrañaba, muchos abrazos, te soban la espalda, te profetizan lo más lindo, pero nunca te dice arrepentirte de tu pecado? Lisonjean a las almas para engañarlo y no le hablan la verdad. Con lisonja seducirás a los violadores del pacto. Estos son la gente que tenés que evitarlo, porque estos no son verdaderamente unos siervos de Dios. Los siervos de Dios, aunque sea dura la cosa, te va a decir la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Notemos la condición de cómo Absalón cautivaba al pueblo. Dice que él se levantaba en el capítulo 15 del libro de Segunda de Samuel. Dice que se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: tu siervo es de la tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga, o sea, no tenés quien te defienda de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera a mí por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo le haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Mirá cómo él usaba la lisonjeaba a la gente con estas palabras. Y lamentablemente la gente, las ovejas, Jesús nos compara a nosotros con ovejas, porque las ovejas tienen una particularidad también, que es corta de vista, necesita un pastor que lo guíe. Y lamentablemente la gente que todavía son ovejas, que no han recibido el llamado de Dios, son cortas de vista y no se dan cuenta de cómo el enemigo lo manipula, y a veces utilizando a estos falsos profetas, mentirosos, engañadores, que se han infiltrado en las iglesias hoy en día y seducen a través de lisonja, acariciándolo, besándolo, y bueno, y diciendo: vos sos una persona justa, sos una persona buena, y no le dicen la verdad.
tu problema es que estás apartado de Dios, tu problema es que estás en pecado, tenés que dejar lo que estás haciendo, tenés que cambiar tu vida. No, le empiezan a manipular de esta forma, de esta manera, conquistaba y ganaba el corazón de ellos con el propósito de ¿qué? De rebelarse contra el rey. Y así, Absalón se convirtió en un poderoso que juntó un ejército muy grande para atacar a su padre. Pero como Dios estaba con David, Dios le fue revelando lo que tenía que hacer, y de esta manera el consejero, Aitofel, que fue a unirse con Absalón, viendo cómo el ejército de Absalón crecía, porque hoy todo lo que quieren es correr a las iglesias, el que tenga más miembros, ahí quieren ir, pero no saben que el propósito de Dios es que salga afuera a predicar la palabra, a llevar el mensaje, que allá afuera es donde está la necesidad. ¿Qué hizo Absalón? Aitofel corrió donde estaba Absalón, dejó su posición, su lugar. Dios lo puso al lado de David, pero él se fue para allá. Conclusión a esto, terminó ahorcándose. Y así terminan muchos cristianos, porque por salir de los parámetros de Dios. Así que la pregunta para ti, mi amigo, es: ¿dónde estás edificando tu casa? ¿En la roca Cristo? ¿Dónde estás edificando tu casa? ¿Corres solamente en aquello que te sobra en la espalda? Escuchaba un testimonio hace poco que me contaba de un varón que nunca va a la iglesia, pero cuando va, lleva su buena contribución. Y allí cuando llega, para el lugar, es el ungido que llegó. Le abrazan, le besan, no sé, un poco más lo ponen arriba del altar para rendirle homenaje a él oculto. Algo tremendo. Y en el mundo es así, en el mundo de tanto tener, tanto valer. Pero en Cristo, tu alma vale igual que la mía. Amén. No hay un alma que valga más. Todo tiene el mismo costo, la sangre de Jesús. Si alguno comete este error, sepa que está engañando a la gente. Y si usted es uno de que está siendo adulado, te están adulando por lo que tenés o lo que estás dando. Que Dios te bendiga en esta tarde y que tu casa esté edificada sobre la roca. Vengan ríos, vengan vientos, vengan tormentas y den con ímpetu contra ella. Si está sobre la roca, no va a caer. Amén. Dios te bendiga ricamente. Te saludo al pastor Dominio. Una gran bendición. Ya no nos da el tiempo para orar, pero Amén. Vamos a estar orando en nuestra casa y será hasta nuestro próximo encuentro. Amén. Dios le bendiga a todos. Saludos para todos.